Qué mejor noche, ¿verdad? Qué mejor momento de pasar la noche que estar aquí en la casa de Dios para alabar y glorificar su nombre. Amén. Bueno, vamos a empezar a ir leyendo la lectura bíblica que se encuentra en Judas, libro de Judas, en el Nuevo Testamento, Judas, versículo 20 y versículo 21. Esto es lo que se le llama la bendición apostólica, o una de ellas, muchas que hay en el Nuevo Testamento, vamos a ver algunas de ellas, pero esta es nuestra lectura bíblica y nos dice así: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Gloria a Dios. Vamos a tener una pequeña palabra de oración. Querido Señor, como siempre te pedimos, lo que siempre te suplicamos cada día en nuestras vidas, que tú seas levantado en nuestras vidas, Señor, para así poder ser atraídos hacia ti, Señor. Porque si te ponemos en alto, tenemos la seguridad de que tú, como ese imán de amor, de poder, de santidad, de protección y perfección, nos vas a traer a ser mejores, nos vas a traer a tratarnos mejor los unos a los otros y purificarás nuestros caracteres para poder ser igual a ti. Y hoy, como nunca, queremos ser igual a ti. Bendice a cada uno de mis hermanos que está aquí presente y los que entiendo nos están viendo también por las redes sociales. Y te suplicamos que con las peticiones que tuvimos y demás, Señor, tú obres como sabemos que estás obrando más de lo que te pedimos, Señor, conforme a tu voluntad y nuestra necesidad. Esto y más te lo pedimos en tu nombre, Jesús, y decimos amén, Señor, amén. Yo no sé ustedes, pero cuando yo era joven, yo soy uno de 3 hermanos, yo soy el mayor, siempre uno, ¿verdad? Cuando tiene hermanos, tiene esa sensación de que como que los papás prefieren a unos más que a otros. Eso siempre pasa, ¿verdad? Entonces yo tenía la sensación de que mi mamá quería más a mi hermano que a mí. Porque si compraba 2 jugos, uno era para mi hermano y el mío yo lo tenía que compartirlo. Yo decía, pero ¿qué es eso? Si compraba 3, me daba 1 a mí y le daba 2 a mi hermano. Y hacía cosas que yo decía, pero mamá, pero ¿y qué es esto? Y tenía esa cosa. Pero cuando llegué a la madurez, entendí que mi hermano necesitaba un trato diferente al que yo tenía que tener. Porque éramos 2 diferentes personas. Y mi mamá, en su sabiduría, nos trató diferente, no porque amaba a uno más que al otro, era porque nos amaba igual a los 2 y sabía que mi hermano necesitaba un aprecio diferente, un trato diferente al que yo tenía que tratar. Eso yo lo descubrí ya de adulto y más ahora que tengo, ¿verdad?, la nena y estamos, oremos por eso, oremos que queremos otro muchacho más. Estamos, Señor, por favor, dame otro más. Estamos orando por eso para que el Señor haga un milagro ahí. Pero pastor, yo estoy con el mazo dando y a Dios orando. O sea, en ese aspecto sí. ¿Y qué tiene que ver eso, pastor, con lo que vamos a hablar? Tiene que ver mucho. Porque Judas, cuando escribe esta bendición apostólica a la iglesia, en la iglesia está pasando por un problema y es el siguiente. Dentro de la iglesia habían personas, habían maestros que tenían falsas doctrinas. Estoy resumiéndole el libro de Judas. Y Judas está diciendo, estos falsos maestros, esto siempre ha pasado en la historia. Siempre han venido personas como pasó con Moisés, como pasó, ¿verdad?, en el diluvio y demás, como él escribe varias historias donde personas, falsos maestros, vinieron a introducirle al pueblo cosas, como Balaán. No sé si se acuerda que Balaán trató no puede hacer que el pueblo cayera, pues introdujo, ¿verdad?, unas mujeres para que ellos se enamoraran y demás y bajaran la guardia espiritual. Y siempre ha pasado eso, siempre ha pasado ese asunto. Y cuando Judas termina su carta con ese broche de oro, él quiere darnos saber una cosa, y es que pero vosotros, o sea, cada uno de nosotros los creyentes, amados, porque somos amados por Dios, gloria a Dios, todos por igual. No importa la raza, el sexo o el dinero que tengamos en el bolsillo, Dios nos ama a todos igual. Amén. Edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y eso a mí me llamó la atención. Porque él pudo haber dicho, edifícate en la fe haciendo buenas obras. Él pudo haber dicho, edifícate en la fe leyendo mucho la Biblia. Algo que no iba a ser muy
práctico porque para el tiempo bíblico se entiende que solamente el 20% de las personas sabía leer y escribir. Decirle a una congregación que tú sabes que bien poquita gente es la que sabe leer, decirle que, by the way, esto se leía al frente y todo el mundo escuchaba la carta. Lean mucha Biblia, es complicado. ¿Por qué él hace énfasis en la oración? Hermano, la oración es algo increíble. Y se han hecho libros, se ha hecho teología de oración. Porque déjenme decirle lo que es extraño de oración. Dios sabe lo que tú necesitas. Pero si tú no pides lo que tú necesitas, Dios no va a hacer nada al respecto. A veces sí lo hace, pero Dios quiere que tú ores. Tú dices, pero ¿y cómo es eso? Si yo necesito algo y no oro al respecto, Dios no va a hacer nada. Pero hay ocasiones en las que sí, aunque yo no ore, como quiera va a hacer algo. Eso es interesante. Porque la oración mueve a Dios, pero no lo mueve en el sentido de que o tú lo mueves porque Dios es Dios y a Dios nadie lo mueve, es inmovible. Y gloria a Dios por eso, amén. Pero la oración hace algo interesante. Muchas veces nosotros pensamos en la vida cristiana que todo lo que yo hago es para agradar o hacer algo para que Dios se sienta mejor o sea más fuerte. No. Todo lo que nosotros hacemos para Dios es para nuestro propio bien. Si yo quisiera tener un mejor trabajo, pero Dios sabe que yo no soy bueno moviendo el dinero, yo me pongo a orar. Y me pongo a orar porque la oración crea humildad y hace que mi mente, Dios la pueda setearla poco a poco, lentamente, para que entonces cuando venga el buen trabajito, o venga el buen dinero, o venga la pareja, o venga la casa, o tenga esta reunión familiar, o cualquier plan que yo tenga, estoy enfermo de salud, quiero tener salud, pero Dios dice, si te doy salud, yo sé cómo tú eres, muchachito y muchachita de Dios, que vas a estar peor de lo que estás ahora. No, yo quiero cambiar tu mente, cambiar tu corazón, cambiar las intenciones para que cuando entonces yo haga el milagro y tú seas sanado, tú te comportes de tal manera que puedas mantener la salud, que puedas mantener el buen dinero, que la familia esté bien, etcétera, etcétera, por lo que estemos orando. No sé si me están entendiendo. La oración no cambia a Dios, me cambia a mí. Mira lo interesante que es cuando Dios bendice a una persona. Cuando uno va a la Biblia, al libro de Génesis, y lee la historia de la Torre de Babel, ellos se unen para hacer lo contrario a lo que Dios le dijo. Porque Dios le dijo, espálzanse por toda la tierra. Se lo dijo a Adán y a Eva, se lo dijo a Noé. Pero ellos dijeron, no nos vamos a esparcir, nos vamos a quedar en este sitio y vamos a hacer una ciudad y olvídate, aquí vamos a prosperar. Y Dios, oye esto, le da el don de hablar en lengua y cada uno habla en diferente lengua y como unos hablaban español, otros inglés, otros mandarín, no se entendían y se esparcieron. Porque esa gente, su mentalidad era en contra de la voluntad de Dios. Pero luego, siglos después, en el Pentecostés, los apóstoles están unidos, preocupados porque quieren llevar la palabra de Dios a todo pueblo, nación, tribu y lengua. Ellos dicen, como nosotros, que no sabemos leer, no sabemos escribir, vamos a llevarle la palabra a todo el mundo alrededor. Y estaban orando y pidiéndole al Señor. Y el Señor le dio, ¿qué? El don de hablar en lengua, pero esta vez no hubo separación. Esta vez hubo unidad. ¿Y qué es la diferencia? Dios, ¿no? Dios dio el mismo don. Dios hizo el mismo poder. Usó el mismo Espíritu Santo. El recipiente era diferente. Los desobedientes no les hizo bien. Una bendición de Dios, pero los que eran conforme a la voluntad de Dios, les hizo un bien. Interesante eso. Porque Dios debe cambiarme a mí para poder bendecirme mejor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Eso es una bendición doble, hermano. No es simplemente que me va a dar lo que yo estoy pidiendo, me va a cambiar en el proceso. Ora. Hermano, ore. Aunque usted crea que es algo que no tiene sentido, ore. Una vez en Puerto Rico, mi esposa trabajaba para el banco y para ella entrar al banco necesitaba tener una tarjeta porque es un banco, tiene que pasar por unos gates, ¿verdad? Por unas puertas que tenían que ser activadas por una tarjeta. Y ese día la tarjeta se le perdió. Y no la encontraba, pastor. No encontraba la tarjeta. Y ella se paró en el espejo, creo que fue en el cuarto, y miró así y oró. Y dijo, Señor, por favor,
tú sabes que necesito la tarjeta, si no aparece tengo que pagar, como eran 20, 30 pesos, no recuerdo, por un reemplazo. Por favor, que aparezca en tu nombre, Jesús, amén. Y cuando hace así, le da con mirar lo que tiene encima, estaba la lección abierta en el escritorio y movió la lección. Y estaba debajo de la lección la tarjeta. Gloria a Dios, ¿verdad? Y dice, una tarjeta, ore. Así le duele un pelo, ore. Está de mal humor, ore. Está de buen humor, ore. Ore siempre, porque la oración es la forma, y están hechos en estudios. Personas que oran, cuando la persona ora, los niveles de presión le bajan, la persona se siente mejor. Han hecho estudios donde se sabe que cuando la persona ora, su sistema inmunológico hasta es mejor. Dice, ¿cómo va a ser eso? Sí, las personas que oran mucho no se enferman mucho. Dice, ¿cómo es la cosa? Así es. Ore. Y Dios bendijo aquí a Judas y a la iglesia diciéndole, la fe que tú tienes en mí de más, muy buena, pero mátate orando. Ora en el Espíritu, ora sin cesar, ora constante. Si tenemos este problema en el contexto de Judas, ¿verdad? De los maestros falsos, tú ora constantemente en tu vida. Porque yo me puedo parar aquí y hablarte de la Biblia, pero cuando uno sale de la puerta para allá, aquí estamos en un sitio sagrado, santo, glorioso del Señor, amén. Y todos los que pasamos aquí, Dios nos tiene por un filtro, ¿verdad? En nuestras creencias y demás. Pero cuando uno abre esa puerta y sale afuera, la televisión y demás, es un ataque constante diabólico de tratar de envenenar nuestra mente. Y nosotros debemos de proteger nuestra mente. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a hacer eso? Yo no me puedo tapar los oídos, hay que oír. Yo no puedo taparme los ojos, tengo que mirar. Yo no puedo, voy a orar. Porque cuando yo oro, yo le doy la certeza al cielo y al mundo entero de que Dios tenga un Dios que me protege, no importa lo que pase. Gloria a Dios por eso, amén. ¿Cuántos hombres en la Biblia por orar salvaron su vida? Daniel, por orar. ¿Se buscó problemas? Sí, se buscó problemas, pero Dios lo sacó. ¿Y qué hizo él? ¿Se alteró? ¿Se molestó? No, él oró. Él oró, no importaba lo que le costara. Él oró, no importaba la consecuencia. Ore, hermano, ore. Aunque le duele, si no le duele la rodilla mucho por orar arrodillado, no se preocupe. En la Biblia hay muchos relatos donde hay gente que hasta acostado, el rey Daniel se puso de lado y lo oró al Señor y Dios le dio más años de vida. Amén, gloria a Dios. No los utilizó muy bien, pero Dios le dio lo que él pidió, Ore, hermano, ore. Y como Osvaldo estaba diciendo ahorita, en estos momentos que estamos viviendo, deberíamos ahora mismo estar orando en vez de estar predicando aquí, porque necesitamos, para proteger nuestra familia, protegernos nosotros, para nuestra sociedad y el mundo, ore, por los buenos, por los malos, oremos sin cesar. Conservaos en el amor de Dios. Amén. Y esto es bien importante, porque, y quiero hacer el contraste, porque miren cómo hay otras bendiciones en la Biblia donde el contraste es diferente. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Vamos a volver a Judas, pero vamos aquí un momentito. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 2. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Gloria a Dios por eso. Mira que aquí él empieza con que la presencia del Padre nos rocíe con el Espíritu Santo. Pero en la otra había dicho que nos santificáramos nosotros nuestra fe a través de la oración y nos conserváramos, ¿verdad?, con el amor de Dios. Hermano, que alguien sienta amor por ti y tú saber que la persona te ama, uno sentir ese amor, que yo te amo y tú me amas, eso es lo más bonito que hay para cualquier ser humano. Cuando es en pareja, como yo digo, el éxtasis humano más grande que hay. Eso es lo más que uno puede aspirar, es eso, estar casado. Eso es lo más grande. Pero cuando uno está solo, es bueno saber que Dios te ama incondicionalmente. Amén. ¿Por qué es bueno saber que Dios me ama incondicionalmente? Porque van a haber días que no voy a orar mucho.
Van a haber días que, humanamente hablando, voy a tratar de, en vez de edificarme en la oración, voy a edificarme tratando de hacer las cosas por mis propias fuerzas. Y voy a cometer errores. Y es bueno saber que hay un Dios que me ama incondicionalmente, no importa los errores que yo haga. ¿Cuántos dicen amén por eso? Yo necesito eso todos los días, porque yo voy a meter las patas, y voy a meter las patas porque dejé de orar. Y hay muchos ejemplos bíblicos donde hay gente que por no orar se buscaron los problemas. Y en esta hora voy a mencionarte a Pedro. Jesús le dice a Pedro, quiero que entiendan esto, es el Jesús que multiplicó los panes y los peces, es el Jesús que yo vi, especialmente los discípulos, por ese milagro fue para los discípulos, cuando Jesús calmó el mar en 2 ocasiones, eso fue directamente para ellos porque ellos eran pescadores, la mayoría de ellos, y ese milagro fue ellos no se impactaron con los panes tanto, ellos no se impactaron con resucitar muertos, ok, sí, pero que este hombre hizo que el mar se callara, ¿no me entiendes? Que caminó por el agua, eso para ellos fue, porque ellos estaban en ese ambiente todo el día y sabían que eso es imposible controlar el agua, es imposible tú domarla. Eso decía, muchacho. Más que me gusta es cuando él está durmiendo. Jesús durmiendo, la barca del alboroto, y yo me imagino cuando lo llaman a Jesús, Jesús todo dormido así, dice, no se calla, enmudece, ustedes tienen poca fe, y se acuesta a dormir de nuevo. Y ellos así como que, pero este tipo, pero ¿cómo es esto? Esto es increíble. Y ese mismo Jesús le dice, Pedro, tú me vas a negar. Ora, porque se lo dice, ora porque el diablo te vas a maquiar como maraca, mi hermano, y te va a tentar. Ora. Y Pedro dice, sí. ¿Sabes por qué yo sé que él no oró? Porque Juan se quedó hasta el final. Porque Juan sí oró. Juan no era el preferido por ser el preferido. No. Juan era dedicado. Jesús dice una cosa, vamos a hacerlo. Tenía sus dudas como los otros, pero Juan se quedó porque Juan sí oró. Y como Juan oró, se quedó. Pero Pedro no oró y lo negó. ¿Pero qué le pasó a Pedro y a Juan al final? Tremendos ministerios, tremendo testimonio. O sea, Pedro literalmente negó al maestro y como hiciera, lo hicieron pastor. ¿Tú sabes lo que es eso? Si yo vengo y niego, a mí me contratan y yo niego a Jesucristo y está el presidente, olvídate, yo no soy más pastor, ¿me entiendes? Y Jesús dice, no, vente Pedrito, no te preocupes, ya eso pasó, porque yo te amo. Aunque tú fallaste en lo que tú tenías que hacer, tranquilo, yo a ti te amo, incondicionalmente. Si yo pudiera, dice el Señor en esta hora, si yo pudiera mostrarte a ti, que yo te amo mucho, no sé, tal vez si yo diera mi vida por ti, tal vez tú te convencerías. Y eso es lo más grande que hay. Porque cuando Jesús habla del amor hacia otra persona, no habla del amor de los padres ni el de las madres. Él dice, el mayor amor más grande que hay es que un amigo dé la vida, ¿por qué? Por sus amigos. ¿Y sabes por qué eso es grande? Porque eso es fácil, yo dar la vida por mi hija, pues si es mi hija. Eso es carne mía. O por la esposa. Eso es como si yo lastimo a mi esposa, es como yo lastimarme un ojo. Pero que yo, Osvaldo, que lo conozco un par de meses y demás, y yo venga y diga, sí, Osvaldo es un problema, no. Necesito un pulmón, sácamelo a mí. Eso es una cosa que tú dices, wow, porque no hay una conexión humanamente hablando. Y en el caso de Jesucristo, si hay una conexión, Él nos hizo. Pero pregunta, ¿qué necesidad tiene una persona perfecta? Que no le hace falta a nadie. Que a Jesús no le importa en el sentido de que no le quita ni le pone. Si tú guardas sábados o no, das diezmos o no, vienes a la iglesia o no, haces el bien o no, guardes mandamientos o no, Dios sigue siendo Dios y sigue siendo soberano. Pero Él es tan bueno y tan amoroso que dice, no. En la cruz me encanta porque una de las frases que a mí Dios me dio es la siguiente. En la cruz Jesús me mostró, hay muchas otras cosas, ¿verdad? Pero a mí me mostró que Él prefiere pasar la eternidad, Él prefiere perderse por la eternidad que pasar la eternidad sin mí. Y eso es grande. Eso es el amor que Dios tiene. Él dice, no. Si la iglesia de Boca no se salva, yo no quiero la eternidad. Eso es lo que dice Jesús en la cruz del Calvario.
Yo prefiero perderme para siempre, porque esas eran las dos opciones. O Jesús se perdía allí o nos rescata a nosotros. No hay de otra. Y él dijo, yo corro el riesgo. Lo que haya que hacer, yo lo hago, Padre. Y el Padre dijo, esa es la actitud. Y el Espíritu dijo, y yo, secundo. Por eso es que el amor de Dios se refleja tanto. Otro de los textos que quiero leerte, 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. Y el mismo concepto. Y vas a ver lo mismo. El amor del Padre, el amor del Padre. Dice 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. Otra bendición apostólica, perdón. Dice, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros. Amén. Porque tenemos que entender que ese amor siempre está. El problema cuando caemos en pecado es lo primero que pensamos es eso, pastor y Osvaldo, ¿verdad? Lo que pensamos es, Dios no, cuando yo le pida perdón por esto que he hecho 300 veces, 400 veces, 500 veces, Dios no me va a perdonar. A veces aquí uno dice, no, uno ora y la oración no pasa del techo. Y el Señor dice, no pasará del techo para ti, pero yo te estoy escuchando, porque el Señor todo lo oye. Y aunque tu corazón no está bien ahora, porque tus sentimientos no te dejan pensar bien, quiero decirte que yo a ti te amo. Yo te amo. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él amó sin importar si las personas incluso no recibieran ese amor. A Él no le importó. Yo los voy a amarlos y los voy a asfixiarlos en eso, apretar con esa misericordia. Y si quieren venirse, amén. Y si no se quieren venir, pues también amén. Pero yo voy a hacerlo. Y gloria a Dios por eso. En el caso de Primera de Pedro, el Señor empieza con la paciencia de Dios el Padre, porque Pedro le está escribiendo a diferentes personas que a Judas. Pedro le está escribiendo a gente que son judíos, que nacieron en la cultura judía, que tienen las promesas, que conocían la Biblia de rabo a cabo. Y por eso él le empieza diciendo en Primera de Pedro 1:2, herejíos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre del Señor Jesucristo. Una de las cosas que está allá en el libro de Deuteronomio, y voy a pasar un momentito ahí en el número de Deuteronomio, se me perdió esto aquí, el libro de Deuteronomio, es que cuando el Señor les habla a ellos de que ellos cuando fueron escogidos, ellos no tenían nada especial, ellos no eran el mejor pueblo, ellos eran un pueblito pequeño, una gente pequeña que estaban allí esclavos en Egipto, y Él quiso rescatarlos, Dios quiso salvarlos, y Dios quiso hacerlos un pueblo, porque a veces, ¿verdad? Cuando uno nace, por ejemplo, en la iglesia, que nació en la iglesia, y sabe, soy adventista, yo estoy aquí, yo estoy haciendo LIF ahora, y la primera persona que me tocó, creo que fue antier, era una hermana adventista de la misma iglesia adventista que va mi nena de la Daughter of Zion, de la iglesia de Daughter of Zion, que es la iglesia que está ahí en la academia de mi hija. Y empezamos a hablar y demás, y ella es nacida en la iglesia, y en la forma que yo le hablaba, mira, de que yo yo nací en la iglesia, y me lo dio con ese orgullo, que no es nada malo, eso. Lo malo es que por eso no pensar de que ya yo estoy aquí sembrado, de aquí no me mueve nadie, pues yo nací aquí. Y esa no es la actitud. Ella no tenía esa actitud, obviamente, pero esa actitud es peligrosa. Y cuando Pedro le escribe eso, por eso dice, hey, recuerda, es la presencia de Dios el Padre, que nos eligió a nosotros. O sea, no es por nosotros, es que Él quiso hacerlo así. Y esa presencia hay que mantenerla en nuestras vidas, ¿verdad? Con la oración, con la comunión, con la gracia del Señor Jesucristo. Sigamos en Judas 21. Nos dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y como notas también, esto de la misericordia de Dios, de la sangre de Jesucristo, de la gracia de Jesús, es constante en esta bendición. Porque
cuando habla Judas aquí de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, está hablando de el glorioso amanecer. Está hablando de la gran piedra que no es cortada con mano, que va a caer sobre la estatua y la va a hacer canto, y la piedra, como dice Daniel, ¿verdad?, se va a regar por toda la tierra. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Eso es lo que está hablando. Por eso es que nos dice así: esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Porque eso es lo que nos toca a nosotros hacer, esperar. Yo recuerdo cuando yo estaba muchacho, me decían, antes de que tú te cases, yo loco, quería novia, yo quería una novia. Yo entré a la iglesia a los 16 años y ya emocionalmente estaba preparado para tener una pareja, para después en un futuro casarme, ¿verdad? Y yo en esa, y algunos hermanos me decían, ¿para qué tú estás en esa? Si antes que tú te cases, Cristo viene. Y pasa el tiempo y me caso. Y después en otro momento había una reunión y estaban hablando de profecías y demás. Y yo le decía, bueno, Señor, yo siempre he orado porque Dios me dio una nena. Y me gusta antes de una nena. Y yo estaba con eso, yo quiero una nena, no quiero una nena. Y mi hermano me dice, ¿para qué tú estás pidiendo tener hijos? Si antes que tú tengas hijos, Cristo viene. Y ya estoy casado. Y ya está la nena. Y ya tengo 41 y se me fue el pelo. No te estoy quitando la urgencia de que Cristo viene, pero tú tienes que entender que como habla aquí en Judas, es la misericordia de Jesucristo lo que va a venir para con nosotros. Y yo entiendo que tú y yo queremos irnos, ¿verdad que sí? Estamos cansados de estar aquí. Estoy cansado de que si trabajo sudo y me duele. Porque cuando Adán trabajaba, dudo que sudara tanto y dudo que le doliera tanto tampoco. ¿Me entiendes? Era diferente. Trabajaba en esa tierra, me imagino ese hombre como si nada, tranquilo. Y decía, espérate, ¿qué? Viernes, ok, ya, hay que parar. Y ahí mismo viene el Señor y vamos a estar con Él. Pero aquí como estamos nosotros, decimos, estamos trabajando y decimos, martes, válgame Dios. Todavía es martes, ¿cómo va a ser? Con el sol que es y este revolú de trabajo. Y uno, por así decirlo, con egoísmo santo, si eso se puede llamar así. Que el Señor venga. Pero ¿y por qué no viene? Si dijo que iba a estar como Sodoma y Gomorra. Y está peor, literalmente, hermano. Está cuatriplemente peor que Sodoma y Gomorra. Y si no me cree, vea las noticias y los ojos se le van a poner así de grandes. Porque esto está mal. Esto no lo va a cambiar nadie. Nosotros como influyentes de la bondad de Dios, de su misericordia, su gracia y lo que es correcto, impactamos a la gente, ¿verdad? Y que Dios y que el Espíritu Santo haga el resto, ¿verdad? Pero la realidad es que esto va de mal, se fue, como decimos en Puerto Rico, por el chorro. Así decimos cuando llueve, ¿verdad? Y llueve mucho y se va por el badén de la... Eso fue por el chorro, ya eso no es break. Eso fue por el chorro. Está esperando a que le dé el cantazo y se vaya por la alcantarilla o se vaya por el río o por el mar. Eso es lo que está esperando eso. Y eso va a ser la venida de Cristo. Y yo me río porque a la gente empieza, no, cuando el mundo que se va a acabar por un meteorito. Y yo, mi hermano, tú no vas a creerle a las noticias, esa gente loca que te dice, un meteorito va a acabar esto. No, bueno, sí va un meteorito, pero se llama Jesucristo el meteorito. No, que si van a haber peste y esas pestes, que si, como lo del COVID, ay, que eso va a acabar el mundo. Y yo, eso no va a acabar el mundo. Me puedo morir yo, puedo morir tú, pero el que va a acabar el mundo se llama Jesús. Él ya lo dijo en su palabra. Pero hay que entender que esa es la misericordia de Dios para con nosotros. Es misericordia por varias razones. Uno, yo que estoy esperando en Él y que me santifico en esa esperanza. Así dice la palabra de Dios. Esa esperanza a mí me da ánimo. De yo levantarme por la mañana y decir, aunque el sol, como dice Eclesiastés, sale por el mismo sitio y se va por el mismo sitio. Y como dice Eclesiastés, ¿de qué te vas a matarte tú haciendo tanto chavo? Al final te vas a morir y los hijos tuyos van a coger los chavos y no hicieron nada por los chavos y no lo van a saber valorar. Así te dice Eclesiastés en resumidas partes. Pero al final, ¿qué te dice Eclesiastés? Que el fin del discurso es este: temer a Dios y darle gloria. Porque al final, Él va a tomar a juicio, así lo dice, lo bueno y lo malo. ¿Ya? Y eso debe crearme en mi paz. Porque me mate hoy o no me mate hoy, o lo hice súper bien o lo hice medio bien, Dios me ama y al final Él me va a rescatar no solamente de este mundo, sino de mí mismo también. Que eso es de lo primero que Dios me tiene que rescatar. Dios me tiene que rescatar de Marcos Correa.
Porque Marcos Correa es un problema y comete muchos errores y es un problemático y le gusta hacer las cosas a veces como le da la gana. Y Señor, por favor, por tu misericordia, rescátame de mí mismo. Pronto, hazlo ya. Ven y deshazme este cuerpo que es una tortura. Es una tortura, hermano. Es no una tortura, una tortura. Porque como el mismo Pablo, hermano Pablo cogía ropa, se limpiaba el sudor con ella y la gente cogía esa ropa sudada, se la ponía a otro y la gente se sanaba. Eso está en la Biblia. Y Pablo decía, yo no, lo que quiero hacer no lo hago y hago lo que no quiero hacer y tengo esta lucha y me golpeo a mí mismo. Pablo decía eso, imagínense. Es una lucha, pero gloria a Dios que Cristo viene, amén. Y viene pronto, más pronto de lo que tú y yo nos imaginamos. Y gloria a Dios por eso. Pero también es misericordia para las personas que no están aquí con nosotros, que no conocen el bello mensaje que tú y yo conocemos. Nuestros amigos, hermanos, familiares, que necesitan escuchar la palabra de Dios. Y aunque sí tú se las has dicho, aunque sí le has dado el folleto, aunque sí le enseñas el texto bíblico, aunque sí le mandas el mensajito, pero no se han abierto por alguna razón al mensaje que Dios le está mandando. Pero créeme, Dios lo va a hacer. Amén. Y por eso, ora, sigue constante. Dios va a hacer eso en la vida de ellos. Tal vez no lo vas a poder ver con tus ojos, pero Dios te lo garantiza. De que si tú perseveras hasta el final, Dios te va a dar la corona de la vida. Si tú perseveras al final, Dios te va a darte el deseo de tu corazón. Que tu familia, tus amigos y tus seres queridos, la misma iglesia, tenga esa fe, tenga ese amor por Dios. Sigue orando, sigue perseverante, porque Dios está más que dispuesto a dar de su amor por nosotros. Amén. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santífica fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer 1 Pedro 1 y 2. Elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. La gracia, 2 Corintios 13, 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Amén. Gloria a Dios. Este mensaje yo lo había puesto como título, bendición familiar. ¿Y por qué te hablo de bendición familiar? Porque cuando esta bendición fue dada al principio, se le dio a Moisés para que se la diera al pueblo. Y el pueblo se la daba, los patriarcas, ¿verdad? El padre de familia, se lo daba a su familia, a sus hijos. En la tradición judía se daba en varias ocasiones. En las mañanas, antes de que la familia saliera, se le bendecía de esa manera. Es como cuando nosotros ahora, los muchachos o la familia o el amigo, llega uno de estos y tú le dices, Dios te bendiga. Esa era la forma típica que ellos lo hacían. Pero te lo voy a leer. Está en Números capítulo 6, versículo 21. Voy a leer del 22 en adelante. Está en el libro de Números. Si no lo sabes, te lo voy a decir. No, libro de Números. Si el celular, ok. Libro de Números. El capítulo es el 6 y voy a empezar desde el 22 en adelante. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciendo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga ante ti misericordia. Jehová alza a ti su rostro y ponga en ti paz. Esta es una de las viejas formas en las que uno sabe que Dios era triuno, o sea, eran tres personas como tal. ¿Por qué? Porque ¿por qué razón Dios le dice a ellos, tienes que mencionar mi nombre 3 veces? Y son 3 frases. Interesante eso. Y luego los apóstoles captan eso y por eso lo que les leí de los apóstoles capta esa noción de que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque ya desde aquí era una pequeña pizca de que yo no soy una sola persona, yo soy una familia. Y tiene todo el sentido del mundo. ¿Cómo tú naces de nuevo? Tú naces de nuevo a través del ¿qué? Del bautismo espiritual, ¿verdad? Pero también ¿de qué? De las aguas. ¿Cómo uno nace físicamente? Uno está en el vientre de la mamá,
rompe fuente, interesante, y uno está en líquido ahí y sale, y uno es un bebé, ¿verdad? Uno ya es un bebé, pero ¿verdad? Naciste. Y es básicamente lo mismo. ¿Y qué es lo que un bebé necesita? Un bebé necesita una familia. Un bebé necesita un papá o una mamá que lo quieran y lo amen un montón. Y en lo espiritual es lo mismo. Tú y yo nacemos y estamos en una familia. ¿Y qué mejor que tener la bendición del Padre, su amor incondicional, la gracia de Jesucristo? Porque aunque metamos las patas, tenemos esa gracia. Y el poder del Espíritu Santo para que no importa lo que pase, no importa lo difícil que sea y oscuro que sea el camino, Dios tanto nos abre el mar y pasamos en seco, como nos puede hacer caminar por encima del agua. De cualquier manera, Dios nos tiene cubiertos. Y por eso esta es una bendición familiar. No la bendición familiar de una familia, ¿verdad?, terrenal, sino una familia celestial que tenemos, a la que pertenecemos. Porque tú y yo somos nacidos del Espíritu. Tú y yo somos regenerados constantemente por Él y cambiados a la imagen de Cristo Jesús. ¿Y cuántos en esta hora quieren tener siempre pendiente eso? Que tenemos esa bendición del Señor. Ponte de pie. Vamos a tener una oración especial. Y esperamos que el Padre te bendiga y te guarde. Que su Santo Espíritu haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y que Jesucristo alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Oramos. Amado Jesús, amado Padre Celestial, Santo Espíritu, te agradecemos, Dios, porque nos has mostrado que tú eres una familia y que nos llamas tus hijos. Gracias, Señor, porque no importa en la condición que estamos, oh Dios de los cielos, hemos creído en ti y podemos edificarnos en la fe que hemos creído a través de la oración. Señor, es una herramienta poderosa poder hablar contigo en cada momento, con ojos abiertos o cerrados, de rodillas o parados o acostados, de buen humor o de mal humor, tanto para pedirte como para exigirte o como para simplemente hablar contigo. Gracias porque podemos comunicarnos contigo en cualquier momento. Es barato, es gratis, Señor, y nada puede impedir que tú y yo, Señor, y tú y nosotros podamos comunicarnos. Y sabemos que esto lo estamos haciendo no para agradarte o para darte algún beneficio, sino que esto nos da un beneficio a nosotros. Nos da un momento en donde dejamos de pensar en tantas cosas y enfocamos nuestra mente en ti. Y podemos expresarte todos nuestros malestares, dolores, que ya tú conoces, pero tú sabes que esto es una tremenda terapia para nosotros desahogarnos, Señor, y poder derramar nuestro corazón delante de ti. Gracias por eso y te suplicamos, Señor, que si no es una costumbre continua hablar contigo, que así lo sea, Señor. Que no sea simplemente porque lo necesito o porque tengo que salir de este problema, sino que sea como hablar como un amigo, como tú hablabas así con Moisés y como sabemos que sigues hablando así con Moisés. Te pedimos, Señor, que nos ayude, porque necesitamos de tu gracia cada día. A veces cometemos tantos errores, tantas fallas, y necesitamos que tu gracia nos transforme. No solamente a que tú nos perdones, sino que también nosotros podamos perdonar a otros de esa misma manera y perdonarnos a nosotros mismos también. Y gracias, Señor, gracias por el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Oh, Señor, porque eso nos da la garantía de que tú estás en serio en este asunto y que tú sí nos quieres como hijos, de que sí nos das la fuerza del Espíritu Santo y de que sí tú nos amas. Esa manifestación de amor es grande. Hay mucha gente que habla de amor por la boca, pero tú no solamente lo hablas por la boca, lo hablas con tus manos, con tu costado, con tu frente, con tu propia sangre, y te lo agradecemos, Señor. Señor, nosotros vamos a partir, llámanos con bien, y como dice el texto, el número, danos de tu paz. Y lo bonito de tu paz, Señor, es que en el medio de la tormenta podemos tener esa paz. En el medio de las dificultades podemos tener esa paz. Y si están las cosas bien, también podemos disfrutar de tu paz. Porque tu paz no tiene que ver nada con nuestro estatus social o nuestra calidad física o nuestra mente o cómo está nuestra mente. Tiene que ver que la paz es simple y llanamente
que tú y yo estamos bien, Señor. Estamos bien. Tú y yo estamos bien. Y esa paz es la que siempre queremos tener. Que no importa lo que pase, tú como mi papá, como mi mamá gallina, como mi mamá que nunca me abandona, como mi hermano mayor, tú, Señor, nunca me vas a abandonar. Tú, Señor, nunca nos vas a abandonar. Tú, Señor, siempre nos vas a tener a tu lado. Tú nos vas a cargar, nos vas a proteger, Señor, y estás allí porque tú eres nuestra paz. Gracias por tu amor y bondad. Llévanos con bien. Y es en tu nombre, Jesús, que todos decimos amén, Señor. Gracias, Jesús. Amén.